solamente al Padre, solamente a Jehová. Lo dicen así. Yo los conozco muy bien porque hace años, cuando yo estaba en mi vida infernal, yo buscaba por ahí, así más alcancé a estar un año con ellos, conocí muy bien, después he tenido contacto con muchas personas, he leído bastantes veces la Biblia de ellos y por eso puedo hablar con un poquito de autoridad. Entonces, en Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice: además, está hablando el Padre, ¿no? Además, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice, o sea, ordena, digámoslo así, que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿A quién? Al primogénito, o sea, al Señor Cristo. Que lo adoren todos los ángeles de Dios. Se me quedaron las dos Biblias que iba a traer de los testigos de Jehová. Hay una Biblia que yo sé que ustedes no conocieron, tal vez los que ya estamos un poquito mayores, que es una Biblia de tapa verde, de pasta verde. Eso hace como 30 años. Cuando uno veía a una persona con una Biblia de color verde, uno ya sabía, decía, es un testigo de Jehová. ¿Ya? La iba a traer, bueno, pero ahí dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En esa Biblia los testigos. En esa escribieron que lo adoren todos los ángeles de Dios. Sin embargo, en la nueva versión ya no dice que lo adoren. No alcanza, creo que dice que le rindan homenaje. O sea, le bajaron. Sí, con tal de poder enseñar sus doctrinas falsas. Y continuando y resumiendo bastante, me devuelvo. Que el Señor Jesucristo es Dios lo podemos comprobar incluso en textos del Antiguo Testamento como Isaías capítulo 9 versículo 6. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el principado o la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres. Ahí es una profecía sobre el Señor Jesucristo. Se le darán estos nombres: admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, cuando le dice uno a un testigo de Jehová, este texto aquí se refiere, están de acuerdo que es una profecía sobre el Señor Jesucristo. Pero cuando uno les dice, mire, pero ahí dice Dios poderoso, y sea en Guatemala, sea en Colombia, en Estados Unidos, donde sea, el testigo le responde, sí, pero no todopoderoso. Esa es la respuesta. Si usted le pregunta a un testigo, así le responde. Entonces, yo no traje el texto, también fue anotado a última hora. En Jeremías 32:18, lo anotan por favor y lo leen en casa. Jeremías capítulo 32, versículo 18. Encontramos, esto es del Antiguo Testamento, ¿cierto? Ahí encontramos que Jehová es llamado Dios poderoso. ¿Sí? Aquí es llamado Cristo Dios poderoso. Y en Jeremías 32:18, todas las versiones de la Biblia que consulté, dice, diciendo de Jehová Dios poderoso. O sea, se están igualando en el nombre, ¿cierto? Pero entonces, según eso, para los testigos de Jehová, quiere decir que ahí bajaron de rango a Jehová, ¿cierto? Al Padre lo bajaron de rango, lo degradaron porque de todo poderoso lo bajaron a poderoso. Sí, que son cosas que uno tiene que analizar muy bien, pero dice también Padre eterno. Y en la Biblia de ellos está así, Padre eterno, e incluso ambas con mayúscula. Entonces, les cuento una anécdota para resumir. Vino una vez a visitarme un trabajador de un laboratorio. Llegó el tema de las creencias religiosas y él me dijo,
era testigo de Jehová. Entonces, como yo ya los conozco muy bien, dije, no me le fui muy capciosamente, como se dice, y le dije, para usted, ¿qué es eterno? Entonces me dijo, eterno es que no tiene principio ni fin. Le dije, última palabra. Me dijo, sí. Le dije, entonces, según la definición que usted me está dando, eterno es que no tiene principio ni fin, ¿cierto? Sí. Le dije, bueno, y si aquí está hablando del Señor Jesucristo, que es Padre eterno, si no tiene principio ni fin, entonces, ¿por qué ustedes dicen que fue creado? Si fuera creado, no sería eterno, tendría principio, ¿cierto? Es primera que se quedó pensando. Y la segunda, le dije, Padre. Solamente, digamos, Jehová o Yahvé o Yahweh o Jehová es llamado Padre, ¿cierto? Pero le están diciendo Padre ya mismo. Perdón, una preguntita. ¿Por qué le tienen tantos nombres? No, eso es largo. Por ejemplo, si usted se pone a estudiar el nombre de Dios, son 4 consonantes, el tetragramaton. ¿Sí? El nombre de Dios se escribe con 4 consonantes, YHWH, ¿ya? Pero ahí hicieron transliteraciones y de ahí sacaron Jehová, y entonces le agregaron 2 vocales y pusieron Yahvé, ¿sí me entiende? Y usted oye pronunciar Jehová, y entonces, pero no, el Padre es uno solo. Sí. En las versiones modernas dicen el Señor, ¿ya? Por eso yo les nombro todo para que ustedes le pongan el que quieren. Jehová. Si quiere Jehová, le dice Jehová, o Yahvé, o Yahweh, o Jehová, o el Señor. Lo importante es que nos queden claros los conceptos, ¿cierto? De que ¿por qué el Padre? Si el Padre es... Entonces, se quedó pensando, y ellos tienen 2 reacciones, o 2 respuestas. Una respuesta es que se ponen bravísimos, se disgustan si uno llega a confrontarlos con la verdad y se van sin despedirse, sin nada y no vuelven por ahí. Y la otra es que, como hizo este señor, él me dijo, bueno, yo voy a consultar con los ancianos de la congregación y cuando vengan nuevamente le traigo una respuesta. Yo sabía que no volvía y ya hace bastantes meses de eso, y él por su trabajo me tiene que visitar, porque él es visitador médico. Sí. Entonces, sin embargo no volvió, porque no tiene respuesta. En Juan capítulo 20, hay una contradicción también, ¿no? Porque ellos tienen Dios poderoso y lo tienen Dios con mayúsculas, y el Juan 1 lo tienen con minúsculas. Hasta ellos mismos se contradicen, no son incoherentes en su misma traducción de la Biblia. Juan 20, 27 al 28. Dice, esto fue cuando ya el Señor Jesucristo había resucitado y se apareció allá a los apóstoles. Luego le dijo a Tomás, recordemos que Tomás era el incrédulo, ¿no? Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás entonces exclamó, Señor mío y Dios mío. Le dijo Tomás. Y es más, en la Biblia de los testigos de Jehová dice más bonito. Dice, mi Señor y mi Dios. Tienen ellos en su Biblia. Yo la revisé esta mañana. Mi Señor y mi Dios. Y entonces, no sé, ¿por qué no? Ahora otra cosa importante. Dice que los apóstoles lo adoraron, ¿cierto? Y aquí está diciendo que Tomás le dijo, Dios mío, o mi Dios. Y el Señor Jesucristo lo permitió. Él no dijo, no me adoren. No, ¿cómo me va a llamar Dios? No, Él lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Era Dios. Que es Dios. Si no, Él hubiera protestado. Bueno, 4 textos siguientes
que nos muestran claramente que el Hijo es igual al Padre. Juan capítulo 1, versículo 49. Entonces Natanael exclamó: Rabí, palabra aramea, en arameo que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vayan grabándose esos títulos, ¿no? Al Señor Jesucristo, tú eres el Rey de Israel. Juan capítulo 12, versículo 13. Entonces tomaron ramas de palmera o ramas de palma y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién? Otra vez, el Rey de Israel. Entonces, dos textos donde al Señor Jesucristo le está diciendo: tú eres el Rey de Israel, el Rey de Israel. Entonces nos vamos al Antiguo Testamento, donde se hablaba era de Jehová. Isaías 44:6. Dice el texto: así dice Jehová. ¿Quién? El Rey de Israel. Entonces, ¿cómo así? ¿Al fin es Jehová Rey de Israel o es el Señor Jesucristo Rey de Israel? ¿O son el mismo? Entonces son cosas que empieza uno a pensar largo, ¿cierto? Dice Jehová, diciendo que es su redentor, o sea, el redentor de Israel, ¿cierto? Pero el redentor, Jehová es redentor. ¿Quién es el redentor? Señor Jesucristo. Pero Jehová se está llamando ahí el redentor. Entonces, Jehová de los ejércitos. Este otro título, ténganlo en cuenta: yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy el primero y el último. Lo tenemos ahí en cuenta. Dice la siguiente: Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Esto es Juan, que escribió el Apocalipsis cuando estaba en la isla de Patmos, prisionero, y el Señor Jesucristo se le apareció. Entonces dice Juan, el evangelista: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy ¿quién? El primero y el último. Pero entonces alguien puede decir: pero ahí no está diciendo que es el Señor Jesucristo. Yo cómo sé, porque hay gente que le puede hacer la pregunta, ¿cierto? Entonces en el 18 lo confirmamos. Venía diciendo: yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto. ¿Jehová estaba muerto? Sí. No. ¿Quién fue el que estuvo muerto? El Señor Jesucristo. Entonces, eso es para confirmar que el que está hablando es el Señor Jesucristo. Está diciendo: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Tengo la llave de la muerte y del Hades, o del infierno. Estuve muerto. Total comprobación de que es el Señor Jesucristo el que está hablando, y se pone el mismo nombre de Jehová en Isaías 44. Yo soy el primero y el último. Yo me vuelvo con tal de que quede claro. Isaías 44:6, el que está hablando es Jehová, y dice: yo soy el primero y el último. ¿Cierto? Y en Apocalipsis 1:17 y 18, el que estuvo muerto está diciendo: yo soy el primero y el último. Otra vez igualándose o poniéndose los mismos títulos. ¿Sí? Todo está quedando claro, ¿cierto? Vale. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, por si nos quedan dudas. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Otra vez dice: el que estuvo muerto y vivió, el Señor de Cristo, o sea, el primero y el último, dice esto. Otra vez toma el de Isaías 44. Entonces, yo apenas muestro las cosas y ustedes después analizan con tiempo. Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Esto lo vimos al comienzo en el yo soy, ¿no? Lo repito por una cosa.
Jesús les dijo, de cierto les digo, o en verdad les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy el que soy, o sea, el nombre de Dios en Éxodo 3:14. Versículo 59, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. ¿Por qué los judíos tomaron piedras para arrojárselas? Por correcto, se está comparando con Dios, está diciendo, utilizando el nombre de Dios, yo soy el que soy. Imagínense para los judíos que el nombre de Dios era lo más sagrado, y aún, y el Señor Jesucristo estaba diciendo que Él era el yo soy el que soy. Claro. Entonces, digamos, le cogieron una piedra. Juan 5:18. En Juan 5:18 dice, por esto los líderes judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Aquí no era solamente mandarle piedritas, aquí ya querían matarlo. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, o sea el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Los judíos eran más inteligentes en esa época que los que mencionamos, porque ellos se dieron cuenta que se estaba haciendo igual a Dios con solo decir que Dios era su Padre. Imagínense, decir Él es mi Padre, se está igualando a Dios, al Padre, y está diciendo que Él también es Dios. Entonces en Juan 10, versículos 30 al 33, dice, el Padre y yo somos uno. Somos uno. Acuérdense que enseñan incluso en la católica, dicen, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. O sea, Dios Todopoderoso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Son tres personas, pero que forman un solo Dios Todopoderoso. Entonces, el Padre y yo somos uno. Está diciendo una gran verdad. Pero miren el versículo 31 que sucedió. Una vez más, los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Pero Jesús le dijo, yo les he mostrado muchas buenas obras que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron, aquí sí le dijeron la razón. No te apedreamos por ninguna buena obra, sino porque has blasfemado. Porque tú, siendo solo un hombre, te haces Dios. ¿Por qué le dicen te haces Dios? Pues por todo lo que hablaba, ¿cierto? Diciendo yo soy el que soy, mi Padre es Dios, el Padre y yo somos uno. No está blasfemando. Y tú eres solo un hombre y te estás igualando a Dios, te estás haciendo igual a Dios. Sí, eso es indudable. El Señor Jesucristo al hablar se igualaba con el Padre. Eso no tiene. Otros textos que nos muestran claramente. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, dice otra versión. O que hayan ustedes la manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Lo importante es el versículo 6 en amarillo, dice, quien siendo en forma de Dios, en el griego literalmente está así, quien siendo en forma de Dios, no estimó o no consideró o no tuvo en cuenta que el ser igual a Dios, mire, como algo a que aferrarse, ¿cierto? O sea, no se aferró a su igualdad con Dios, no se pegó a esa igualdad con Dios. Versículo 7, sino que ¿qué? Se despojó de sí mismo,
ahí viene un término. Se despojó a sí mismo, está literalmente en el griego. Pero dice, eso quiere decir, se vació de sí mismo. O sea, hubo un vaciamiento, que es la palabra más exacta. Se despojó o se vació de sí mismo. ¿Cierto? Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esa es la peor humillación, ¿no? Hacer semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué dice y muerte de cruz? Porque es que en una cruz morían eran los criminales, ¿sí? Y para los judíos incluso era maldito todo aquel que muriera en una cruz o en un madero, como quieran decirlo. Eso está en Deuteronomio capítulo 21 versículo 23, Deuteronomio capítulo 21 versículo 23 y Gálatas capítulo 3 versículo 13. Gálatas capítulo 3 versículo 13, que maldito todo aquel que muriera en una cruz. Por eso dice y muerte de cruz, o sea, lo más humillante. Bueno, esto de que se despojó a sí mismo, ¿cierto? O se vació a sí mismo, o se vació de sí mismo, eso es lo que se conoce como la kenosis con K. La kenosis con K. Lo pueden leer, buscar. Y eso es lo que significa. Pero hay algo importante que aclarar. Pues hay más cosas, pero voy a resumir. Cuando dice que Dios se despojó a sí mismo, la Biblia nos está diciendo que Cristo se despojó de sus atributos divinos, ¿cierto? Porque a todos nos consta que Él, como hombre, conservó los atributos divinos. ¿Cuáles atributos? La omnisciencia, la omnipotencia, ese poder para detener la tormenta, y todas esas cosas son los atributos divinos, ¿sí? Detener todo, el viento, todas las cosas, se da un dominio sobre la naturaleza. Él conservó todos esos atributos divinos. Entonces, ¿cómo se debe entender eso de que se despojó? Como la decisión de Cristo de rebajarse y humillarse a sí mismo. Ese es el despojo que hizo. Esa decisión de rebajarse y humillarse a sí mismo, ¿sí? En el griego, repito, la kenosis. Bueno, como el tiempo no alcanza, entonces en casa leen Hebreos capítulo 1 versículos 4 al 6. Hebreos capítulo 1 versículos 4 al 6 son textos que los iba a ver como introductorios para los textos más importantes que vamos a ver. Está hablando el Padre, ¿no? Dice Hebreos capítulo 1 versículo 8, pero respecto al Hijo dice, si dice que respecto al Hijo, ¿cierto? ¿Está hablando quién? El Padre. Dice el Padre. Otra versión dice, pero del Hijo dice, ¿quién? El Padre. Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y cetro de equidad o cetro de justicia es el cetro de tu reino. Eso está en el Salmo capítulo 45 versículo 6, esto mismo, Salmo 45, 6. Pero lo que llama, mire, ahí está diciendo que el Hijo es Dios, pero lo está diciendo ¿quién? El mismo Padre. Con respecto al Hijo, dice Padre, tu trono, oh Dios. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 10, dice, y también dice el Padre, porque es una continuidad. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos.
Eso está en el Salmo 102, versículo 25. Salmo 102, versículo 25. Al principio fundaste la tierra o pusiste los cimientos de la tierra. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Hay una pregunta. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, ahí está diciendo, yo a ningún ángel le he dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si el Señor Jesucristo fuera un ángel, quedaría descartado para que Dios lo sentara a la diestra. Pero los testigos insisten en que es un ángel. Entonces ahí, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios? Jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juan capítulo 14, versículos 7 al 9. Aquí prácticamente el Señor Jesucristo está asegurando que Él es Dios. Si ustedes realmente me conocieran, si se hace el análisis exegético, llamémoslo así, si ustedes realmente me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde este momento ya lo conocen, pero miren lo que dice aquí, y lo han visto. ¿A Dios alguien lo ha visto? La Biblia dice que no. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo dice, y desde este momento ya lo conocen y lo han visto? Porque parece que estuviera diciendo, y ya me están viendo. Les hago figuritas con plastilina para que me entiendan. Versículo 8. Felipe le dijo, siempre aparece un Felipe en todas partes. Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Me imagino al Señor Jesucristo haciendo. Jesús le contestó, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. No, por favor. No, ese merece alguien coscorrón. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Miren cómo se iguala. ¿Cierto? Si fuera inferior, ni sería capaz de mencionar eso. ¿Cómo entonces pides tú? Muéstranos al Padre. Otros textos agregados a la última hora. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, o mientras aguardamos la bendita esperanza, dice otra. ¿Cuál? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todas las Biblias cristianas evangélicas y cristianas católicas dicen así: nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No alcancé a repasar en la de los testigos como dice, pero supongo, y lo puedo decir con certeza casi, si tergiversan ahí, lo tergiversan, para no decir que el Señor Jesucristo es Dios. Romanos 9:5. De los patriarcas descendieron los israelitas. Ninguna versión dice así. La verdad es que yo me pongo a analizar las versiones y era confusa esa primera parte, bien confusa. No cambié el mensaje, eso sería un pecado grandísimo, pero lo arreglé que se entienda. De los patriarcas, ¿quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. De ellos descendieron los israelitas. Aquí sí sigue igual en todas las versiones. De los cuales, o sea, de los israelitas, según la carne o según la naturaleza humana o desde el punto de vista humano, nació Cristo, el cual o quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo a ustedes que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe tan preciosa.